Ok. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, el grupo 5, conformado por Miriam Chambi Mamani, Vania Córdobas Venegas, Jesús Condori Nieto, Diego Manuel Orellana Quispe, Ronald Pérez Palli, Denilson Quiroz Tarqui y mi persona, María Fernanda Portugal, les vamos a exponer acerca del tema la influencia del liberalismo igualitario, la norma jurídica y el razonamiento jurídico para el estudiante de Derecho. Para empezar, como una breve introducción referente a los temas que vamos a tratar y por consiguiente los objetivos que nos hemos planteado para el desarrollo del presente tema. Como objetivo general, nosotros tenemos determinar la influencia del liberalismo igualitario, la norma jurídica y el razonamiento jurídico para el estudiante de Derecho, y como objetivos específicos tenemos 3. El primero de ellos, analizar qué importancia tiene la influencia del liberalismo igualitario, la norma jurídica y el razonamiento jurídico para el estudiante de Derecho. Como segundo objetivo, establecer el enfoque interpretativo que tuvo la influencia del liberalismo igualitario, la norma jurídica y el razonamiento jurídico para el estudiante de Derecho. Y como tercer y último objetivo específico, tenemos examinar qué es la influencia del liberalismo igualitario, la norma jurídica y el razonamiento jurídico para el estudiante de Derecho. Buenas noches, doctor, compañeros todos. Daré inicio hablando sobre el liberalismo igualitario y la justicia fundada en la libertad e igualdad. En este caso, liberalismo igualitario no es más que libertad e igualdad, y pues son términos en los que se fundamenta la justicia. Ahora, pasando a las diferentes concepciones, tenemos por un lado a John Rawls, quien habla de su teoría de la justicia. En este caso viene siendo una obra pues denominada una de las obras más importantes, ya que realiza su publicación en el año de 1971 y tiene como objetivo superar el utilitarismo. Frente al tema, Rawls alega que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Ahora, Rawls hace una crítica contra el utilitarismo. En este caso, entendemos el utilitarismo, o está referido en sí al principio de utilidad, y está asociado a la satisfacción del deseo, al bienestar de la sociedad, bajo un sistema de balance de pérdidas y ganancias. En nuestra posición, como grupo, consideramos que el utilitarismo no es del todo bueno, ya que requiere arriesgar ciertos medios para obtener mayores beneficios, como en el caso de un médico, pues que va a matar a un paciente a fin de repartir los órganos a diferentes pacientes y salvar muchas vidas. En esta perspectiva, John Rawls señalaba que pues era una falta de respeto a los mismos individuos al no ser considerados como personas valiosas y dignas. Además, considera que el utilitarismo presenta falsedad detrás de su concepto por basarse en el principio de las mayorías, de modo que la minoría, o sea, la menor cantidad de la sociedad, es desplegada. Por otro lado, también critica el perfeccionismo y en esta misma perspectiva entiende pues que el perfeccionismo se dirige a la sociedad a proyectar instituciones que se encargan estos de imponer derechos y obligaciones justamente a la sociedad. Todo ello a fin de maximizar los resultados, ya sea en el arte, la ciencia o la cultura, ¿no? O sea, que sea perfecto. Pero, pues, demuestra cierta imposición en este caso. Y, en cierta forma, John Rawls no estaba de acuerdo con el perfeccionismo ni el utilitarismo. Ahora, por otro lado, la justicia como imparcialidad, pues debemos tener en cuenta que bueno, la sociedad es un papel importante, ¿no? Y para ello necesita estar bajo un sistema de derechos, obligaciones, ¿no? Lo que fundamenta la justicia. De ello también podemos entender la necesidad de los principios para distribuir correctamente los derechos y obligaciones en la sociedad. Y de eso nos hablaba John Rawls. Así también nos habla de la posición original y el velo de la ignorancia. Por un lado, la posición original es entendida como el punto medio entre la concepción de la persona y los principios, el cual va a asegurar un acuerdo apropiado para la imparcialidad, y para ello es necesario pues una igual libertad. Referente al tema, Rawls afirma que la intención de la posición original es establecer un procedimiento equitativo según el cual cualesquiera que sean los principios convenidos, estos sean justos. Mientras que el velo de la ignorancia, por otro lado, es aquel equilibrio reflexivo que va a requerir que las partes conozcan la información completa y perfecta. Es decir, frente al tema, Rawls pues alega, ¿no?, que ante todo nadie conoce su lugar en la sociedad, su posición o clase social, tampoco sabe cuál será su suerte en la distribución de talentos y capacidades naturales, su inteligencia y su fuerza, entre otras cosas. Así también nadie conoce la concepción del bien ni los detalles. Y en esto, más que todo, se basaba lo que era el velo de la ignorancia. Ahora, también toma en cuenta dos principios de justicia, y pues en esto se basaba su idea de justicia. El principio de libertades y el de diferencia. En las libertades se refiere más que todo a las personas que intervienen y que estos deben tener igual derecho a los demás, como por ejemplo las libertades políticas, como es el derecho a votar, la libertad de reunión, entre otros, ¿no? Y el principio de diferencia o igualdad de oportunidades, perdón, habla de las desigualdades sociales y económicas y que estas deben ser conformadas de modo tal que se
espere razonablemente que sean ventajosos para todos y se vinculen a empleos y cargos asequibles a todos. Por otro lado, el pensamiento de Amartya Sen nos habla, pues, que para tener una teoría de la justicia implica poner la razón en juego en el diagnóstico de la justicia y la injusticia. A diferencia de Rawls, Sen rechaza elaborar una sociedad perfecta o ideal, ¿no? Por esta parte, el o Amartya Sen se preocupa de cómo reducir la justicia, siendo para él más importante del cómo reducir la justicia el cómo superar, ¿no?, estas injusticias actuales. Ahora, se pone el ejemplo de tres niños que discuten sobre la titularidad de una flauta. Por un lado tenemos a Ana, quien tiene un argumento de tipo utilitario y argumenta, pues, ¿no?, que le corresponde la flauta porque ella lo hizo. Mientras por otro lado tenemos a Marcos, quien tiene un argumento de tipo igualitario, quien señala que pues está en un estado de pobreza y de necesidad y por eso le corresponde la flauta. Y por otro lado tenemos pues a Carla, quien tiene un argumento más racional y argumenta que es la única de los tres que sabe tocar la flauta. Entonces, ello nos va a demostrar la pluralidad de justicia en la vida y de dicho modo Zen critica el enfoque trascendental por su redundancia y es que de esta manera plantea la analogía, pues si estamos tratando de elegir entre dos situaciones con cierto grado de injusticia, ¿de qué nos sirve saber cuál es el estado ideal independiente del cual es el concepto de justicia utilizado? Bueno, esto sería todo por mi parte. Le doy el pase a mi compañero. Muchas gracias. Buenas noches, doctor y compañeros. Mi nombre es Diego Orellana y en esta ocasión tocaré el tema sobre el liberalismo de Ronald Dworkin a propósito de ética privada e igualitario político. Según el autor Ronald Dworkin, hace alusión que la filosofía política es un liberalismo renovado y la denomina como igualdad liberal. Bien, a la vez el autor hace un énfasis o intenta encontrar a la vez fundamentos del liberalismo, pero esto consiste básicamente en relacionar la filosofía política liberal y a la vez con nuestras ideas acerca de lo que constituye una buena vida. El doctor Dworkin menciona el liberalismo también a través de la percepción común de la mayoría de personas, la cual es la siguiente. Para la mayoría de la gente, el liberalismo significa una determinada clase de ideas políticas crudas y poco refinadas que se puede resumir en tres enunciados. Y esto a la vez da pase a la siguiente diapositiva. Bien, estos vienen a ser tres crudas instituciones liberales, que vienen a ser las liberales, bueno, los liberales en sí son por lo menos modestamente igualitaristas. Relativo a las riquezas, insisten en sacralizar un buen número de derechos individuales a la libertad. Son en general tolerantes respecto de la normalidad personal. Bien, a la vez de haber tocado estas tres crudas instituciones liberales, es necesario también tocar los puntos de la igualdad liberal que concibe tanto la igualdad a la libertad y a la comunidad. Esto también a la vez unida una con otra en un ideal político global, el cual incluye cuatro ideas principales y controvertidas que vendrían a ser las siguientes, que son: distingue entre personalidad y los recursos disponibles. Usa como criterio de igualdad no el bienestar, sino los recursos. Exige que los recursos sean idénticos entre los miembros de la sociedad ideal. Y es tolerante de modos de vivir basados en convicciones éticas y diversas. Bien, ahora tocaré un poco sobre el tema de la importancia del liberalismo igualitario en el contexto social actual. Como bien sabemos, el liberalismo igualitario ve a todas las personas libres. Estas desde su nacimiento y a la vez son iguales ante la ley, porque a la vez también recibirán la misma protección y trato de las autoridades y también gozarán de los mismos derechos, libertades y también oportunidades sin ninguna discriminación, tanto sea por su raza, por su religión, por su origen nacional, lengua, opinión política o incluso filosófica. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, continuando con la posición de la filosofía de derecho, pasamos a la norma jurídica y el razonamiento jurídico, los aspectos fundamentales.
Uno dice Fernando de Transiné. Este autor nos dice de que la norma jurídica es más que la doctrina misma que conocemos. Su autonomía representa se basa en el contacto social que lo hizo Rousseau frente a los espíritus de las leyes de Montesquieu. Dicho esto, dice que el orden social, mejor dicho, la jerarquía en donde vivimos, tiende a estar basado en una seguridad jurídica. Es decir, de que la norma en sí mismo tiene que representar dos aspectos, un aspecto legal y un aspecto de seguridad ante las personas. Por tanto, este orden, como él lo describe, se tiene que reflejar en la norma. Una norma tiene que cumplir esos dos parámetros para que la idea misma de la norma tenga un sentido que pese dentro de la sociedad. Vamos a pasar de que el entendimiento que él tiene de la naturaleza jurídica viene más allá de la misma, sino que la misma naturaleza en el ámbito de derecho tiene diferentes ramas, por tanto, hay diferentes naturalezas. Y siendo prácticos, la naturaleza viene del porqué del mismo, su razón de ser. El derecho civil, derecho penal, laboral, notarial, etcétera, tiene su razón de ser. El derecho civil prima el interés, es decir, que su naturaleza viene a ser mismo el interés de los privados, de los particulares. El derecho penal va a primar la libertad de la persona. El derecho laboral va a primar el deber del empleador con el empleado, que las condiciones sean justas. Y básicamente, la filosofía misma busca entender, o mejor dicho, darle una respuesta a aquellas situaciones que por una vía lógica, una vía constitucional, o mejor dicho, una vía crítica no se puede llegar a cabo. Por tanto, podemos decir de que el entendimiento de la naturaleza para este autor es más complicado de lo que se puede apreciar, ya que este aún no logra desprenderse un concepto tan fuerte y tan sólido que pueda decir, esta es su naturaleza porque sí, porque el derecho es cambiante y la naturaleza también lo es. Por tanto, nos hace tres preguntas: el por qué, el cómo y qué consecuencias. Básicamente, el porqué de la norma es para a sí mismo regularnos. Las consecuencias, nosotros no lo podemos decir, lo tienen que decir las futuras generaciones en base a lo que nosotros hemos explicado. La norma jurídica nos dice de que esta se particulariza y es abstracta. ¿A qué me refiero? En el aspecto abstracto, la norma tiende a ser una especie de prueba. ¿Por qué? Porque la norma es cambiante. Es decir, que si esta no va a funcionar, se puede cambiar con el efecto social. Y este es particular porque no hay normas diferentes para cada persona, para diferentes grupos sociales. Es decir, para trabajadores tienen su ley laboral. Para la persona del sector privado tienen su propia ley. El sector público, su propia ley. Básicamente la norma viene a particularizar sus intereses frente a la realidad de las personas. Es decir, de que no vas a comparar las mismas realidades de ambas personas porque, por tanto, no pueden ser reguladas de la misma forma. La textura abierta de derecho. Siendo justos y siendo prácticos, cuando hablamos de la textura abierta, nos dicen de que la norma, al ser una norma, tiene que cumplir varios parámetros. Tiene que tener un carácter determinado y tiene que ser segura. Y tiene que tener una indeterminación. Es decir, que limitar las conductas de las personas no es lo mismo que prohibirle hacer ciertos aspectos. Como bien sabemos, en derecho sí, recordando, hacer, no hacer, e incluso de dar. ¿A qué me refiero? De que la textura es básicamente el cimiento, o mejor dicho, la capa superficial en donde se va a legislar la norma. Es decir, lo primero que vamos a apreciar. Siendo así, lo primero que apreciamos de derecho es la conducta limitante que se puede tener. El autor anteriormente y el nuevo autor nos dicen textualmente de que esta conducta es sinónimo de crítica, ya que nadie puede tener una contextura clara del mismo derecho. Recordemos, el derecho es un fenómeno social y la filosofía misma lo convierte en un objeto en donde todo el mundo puede opinar sobre ella. Por tanto, tantos doctrinarios, tantos estudiosos de derecho han opinado de que la misma filosofía del derecho, en base a todas las corrientes que se ha hablado, es, es complicado y esa respuesta cada autor lo maneja de acuerdo a su propia realidad, su propia noción. La incertidumbre viene a ser aquel sentimiento de no tener certeza, es decir, la textura abierta se desprende de una incertidumbre. La legislación tiene esa incertidumbre de que no siempre va a tener esa seguridad de que va a salir bien, va a estar de acuerdo. Y siendo los positivistas los primeros que dijeron que el derecho debe ser un derecho escrito, eso va a tener una gran relevancia. El centro jurídico de la ley y el centro legal. El centro jurídico se basa en la coerción y la incriminidad. Son los principios que van a legislarlo, como obligaciones, estándares o entre otros. El positivismo y la fidelidad. Lon L. Fuller nos dice que la norma legal es una forma de entender el ordenamiento jurídico como tal. Es decir, de que en base a un ordenamiento jurídico podemos entender la sociedad y que su fundamento. En hecho comparado sabemos de que Perú tiene otras leyes que Chile, que Argentina, que Brasil, o incluso yendo a un continente europeo que España, Inglaterra y entre otros. El positivismo jurídico viene a ser la norma escrita como tal. Es decir, de que ésta tiene una autoridad competente y se ajusta a un sistema de reglas ya definidos, así ya existentes. Tenemos el derecho y el razonamiento jurídico. Es un proceso intelectual por el cual los profesores de derecho han
Mejor, quieren intentar de que el alumno se desprenda de los valores básicos, que es estudiar la misma doctrina y la jurisprudencia, y que es el propio medio por el cual ellos pueden aplicar la norma, es decir, su mejor entendimiento. Sabemos de que un juez es el que primero que va a darle su propia motivación, es decir, va a dar su propia interpretación a la norma, pero la idea es que el mismo alumno pueda hacerlo y que pueda abocarse y aplicarlo en realidad. El signo jurídico es algo que, si bien es difícil de enseñar, se puede dar los cimientos para que ese razonamiento se pueda aplicar. En el derecho existen diferentes razonamientos, bueno, métodos, mejor corrección, como un método literal, un método doctrinal, un método referencial, y entre otros. Por tanto, si hablamos de razonamiento, tenemos que tener unos estándares de qué podemos razonar y bajo qué parámetros. Y por último, tenemos el método tradicional de interpretación de Claude de Pierre, que nos dice de que la interpretación es una norma jurídica fundamental para un proceso legal. Y este se viene a ser por un método tradicional, ¿por qué? Porque las primeras normas fueron basadas en el estudio de la población, es decir, que el estudio de la población fue lo que nos impulsó a crear la norma. Ejemplo, una sociedad que está desordenada por la guerra, una norma sería prohibir la guerra, pero es muy superficial. La idea del derecho mismo es que se pueda regular, es decir, que evita la guerra, normando una prohibición que sea la causa de la misma. Por tanto, el elemento tradicional abarca más un problema directo hacia una solución directa. Es decir, que lo tradicional viene a ser la forma correcta y eficiente de nuestras leyes. Es decir, cómo se van a normar. Eso era todo. El método tradicional de interpretación, según Claude Dupasquieu, nos dice que la interpretación de nuestra norma jurídica es una parte muy fundamental para nuestro proceso legal, puesto que también es muy necesaria para comprender, entender y así poder aplicar de manera correcta y eficiente nuestras leyes. Aquí nos dice que gracias a la interpretación que nos dan nuestros juristas, ¿no? Es que nosotros como lectores podemos entender y comprender un poco mejor lo que sería nuestra norma, ¿no? Nuestra norma jurídica. ¿Esto gracias a qué? A los distintos métodos que este autor nos da, los cuales explicaré algunos cuantos posteriormente. Como primero tendríamos el método gramatical. Este método gramatical o también llamado como literal es el más antiguo y mayormente usado en los tiempos anteriores de la Revolución Francesa. Este existía por el mero motivo de la desconfianza que se tenía en el trabajo de los jueces. Como bien nos menciona este autor, la interpretación literal puede ser conforme con el uso de las palabras y que exista una conexión entre ambas, por lo que también ha sido parte de la crítica, ¿no? El uso de este método de interpretación, ya que la persona que actúa en fraude busca también su sentido literal para la solución legal que tiene la misma norma jurídica. También tenemos al método lógico, que este método nos explica, ¿no? Más que las formas que existen, ¿no? Para aclarar lo que nos especifica esta norma. Un claro ejemplo podría ser del principio del derecho, ¿no? En el que nos dice que toda interpretación o inteligencia que conduzca a lo absurdo debe de rechazarse, ¿no? El siguiente método sería el método sistemático. El método sistemático introduce la idea de que una norma no es un mandato aislado, sino que responde al sistema jurídico normativo orientado a un determinado rumbo, en el que conjuntamente con otras normas, ¿no? Una norma jurídica en que en sí misma tiene un significado, puede adquirir un sentido distinto también cuando se pone en relación con las demás normas que constituyen el derecho vigente. El otro método sería el método histórico, ¿no? Este método se pretende interpretar la norma, ¿no? Recurriendo a sus antecedentes, como las ideas de sus autores al concebir o elaborar los proyectos, los motivos que propiciaron la redacción y emisión de la ley, e informes, debates, etcétera, ¿no? Acá se puede entender que se examinan los primeros proyectos de la ley, ¿no? Que se trata y se les compara con el texto definitivo para poder así saber en qué sentido el Poder Legislativo ha precisado o transformado su pensamiento. Bien, ahora vamos a desarrollar la textura abierta del derecho, según el autor H. Elia Hart. El autor, para comenzar ese tema, nos da a conocer que la comunicación, mediante ejemplos, es el hecho de imitar las acciones de una persona que está intentando comunicarnos o enseñarnos algo. Y esto puede dejar un margen abierto de posibilidades sobre lo que la persona nos está intentando comunicar. Y de manera general, para hacer un breve paréntesis, vamos a hablando del aprendizaje, vamos a enfocarnos en 4 pilares que nos ayudan a progresar en la determinación de la información. El primer pilar es la atención, que es lo que enfoca más el autor en ese tema. La atención es pues un amplificador de señales dirigidas hacia nuestro cerebro
Y como todo ser humano, nosotros solo vemos aquello en lo que prestamos atención. Y a raíz de ello, nuestro cerebro identifica ideas o experiencias relacionadas a lo que estamos viendo o viviendo en este momento. El segundo pilar es el compromiso activo y el tercero es la corrección de los errores. Ambos nos quieren decir que no se puede aprender de forma pasiva, sino que debemos proyectar una hipótesis que nos lleve a una conclusión o a varias opciones. Y el último pilar es la consolidación. Esta nos conlleva a liberar recursos para avanzar en nuestro aprendizaje. Y bueno, además de la ejemplificación o la imitación, se da también la comunicación de normas generales mediante formas explícitas del lenguaje. Es decir, que ahora nosotros vamos a recibir información de otra persona, pero mediante palabras claras, seguras y ciertas. Asimismo, aun cuando utilicemos reglas verbales, estamos expuestos a que la indeterminación aparezca en diversos casos, ya que no todos estos casos se van a resolver de la misma manera. Hay casos en los que podemos aplicar reglas generales, pero también hay otros donde no es clara la aplicación de la expresión general. Y estos, según el autor, son las situaciones de facto, que se van a resolver con los términos generales y con nuestra experiencia previa en casos similares al que estamos teniendo. Y por consiguiente, cualquiera que sea el medio de comunicación que escojamos utilizar, siempre vamos a encontrar una indeterminación, lo que ha denominado nuestro autor como la textura abierta. Y en el caso de nuestra legislación es la que llamamos incertidumbre. Ahora, pasamos al tema de la relación entre las leyes y el razonamiento legal, que esto nos va a guiar el autor Ronald Dworkin. Ante ello, el autor nos dice que nos encontramos en el contexto dificultades en el concepto de la ley y que nuestros problemas son resumidos en dos preguntas comunes en nuestra filosofía del derecho. La primera pregunta sería el por qué tenemos que clasificar como obligación jurídica aquello que la ley dice. Y la siguiente es si tiene algo que ver la obligación jurídica con la obligación moral. Estas cuestiones, como nos indica, son fuentes de continuos problemas que nos interrumpen nuestra solución a problemas concretos. Y cuando no existe ninguna ley ni precedente judicial, él dice que es fácil jugar dentro de la decisión de la Corte, por el hecho del pensamiento moral del derecho. Y a raíz de ello, el autor da a entender que el sistema jurídico se basa en la coerción y en la sola justificación de incriminar a una persona diciendo que no cumplió con dichas obligaciones. Sin embargo, ello no es pues, suficiente hasta que se logre aclarar los principios aplicados de manera coherente. Y asimismo, el autor también hace referencia a las reglas como principios en cuanto nos dice que cuando los abogados discuten sobre derechos y obligaciones, hacen uso de estándares. Y estos estándares no funcionan como reglas, sino que funcionan como principios y políticas. Ya, continuando con el tema acerca del positivismo y fidelidad al derecho, respecto a este punto, nosotros planteamos lo que indica el autor Long L. Fuller en 1958, el cual indica que el texto escrito, es decir, la norma legal, es una forma de entender al ordenamiento jurídico como tal, por lo cual esto es una concepción positivista, ya que el positivismo jurídico argumenta que una norma es legal simplemente porque ha sido promulgado por una autoridad competente y se ajusta a un sistema de reglas existente. Eh, el positivismo va en contra de la razón de la crítica. Es por eso que se plasma o se hace valer lo que está escrito. Sin embargo, esto no se da sin importar o sin calificarlo antes si es que es justo o moralmente correcto. Establece como dos criterios para considerar a una norma legal, tal como se observa en la diapositiva, que uno, que sea promulgada por una autoridad competente, y dos, que se ajuste a un sistema de reglas existente, bajo un sistema jurídico. Como otro subtema que hemos tratado en nuestro trabajo, tenemos acerca del derecho y el razonamiento jurídico. Al respecto, tenemos lo que nos dice el doctor Fernando Atria en su libro referente del derecho y el razonamiento jurídico, en donde da a entender que el razonamiento jurídico no es más que el proceso intelectual mediante el cual los profesionales del derecho, tales como abogados, jueces académicos, entre muchos otros, analizan y aplican las normas legales para resolver conflictos legales
o tomar decisiones en el ámbito legal. Este proceso intelectual implica tanto la interpretación y la aplicación de las leyes, la regulación y los precedentes judiciales para llegar a conclusiones o decisiones más justas que sean coherentes. Este razonamiento jurídico es esencial para garantizar la aplicación justa y equitativa del derecho, ya que corresponde a un proceso intelectual que luego se va a plasmar en físico, tanto como para los jueces en los fallos, para los abogados en las sentencias, entre muchos otros. Dicho proceso involucra mucho lo que son las fuentes generales del derecho, tales como la jurisprudencia y la doctrina legal, así como también involucra principios éticos y morales. Incluso se puede hablar que el razonamiento jurídico depende del razonamiento moral, en el sentido que los principios morales juegan un papel muy importante en el razonamiento jurídico, especialmente en los casos difíciles. Eh, por lo cual, en el mismo Fernando Atria nos dice que hubo una discusión sobre el razonamiento jurídico, ya que esto ha evolucionado el concepto desde la publicación del libro El concepto del derecho de Hart, y ha hecho o ha ampliado una discusión sobre cómo funciona el derecho en la práctica, llegando en sí a que el razonamiento jurídico es un conjunto de todo lo que integra en sí el derecho como concepto, tanto desde la misma jurisprudencia, que es lo práctico y lo que se va actualizando día a día, como la doctrina, que es lo fundamental, así como subjetividades que pueden ser como los principios éticos y morales respecto de cada profesional del derecho en el ámbito de aplicación de la ley. Bueno, siguiendo con lo que es la exposición, ahora iremos a lo que es el razonamiento jurídico llevado de la mano de Manuel Atienza Rodríguez. Atienza es un filósofo del derecho español reconocido por sus contribuciones en lo que es la teoría jurídica y en particular lo que es la teoría del razonamiento jurídico. Para Manuel Atienza Rodríguez, la argumentación jurídica es un proceso fundamental en el campo del derecho. Implicaría la presentación de argumentos racionales y convincentes, ¿no? Esto para justificar una decisión legal o una interpretación de las leyes y también de las normas. El análisis del doctor Manuel Atienza Rodríguez sobre razonamiento jurídico conlleva una concepción histórica, ¿no?, a lo que se entiende por razonamiento jurídico. En el siglo pasado contenía una teoría contemporánea a la argumentación jurídica, conllevada, como decía Dweck, ¿no?, que el razonamiento jurídico es una noción tradicional tópica que vendría a ser de un ars inveniendi, o el arte de la invención, ¿no?, que se basa en descubrir las premisas de la noción del problema. También hay contenido de Perelman, que sobre todo contrapuso los argumentos lógico-deductivos a lo de carácter teórico, que dicho sea de paso es un lado peculiar del derecho. Aquí eso también cita a Turing, que se opuso a un estudio tradicional de los argumentos desde un punto de vista formal y siguiendo esto propuso un enfoque procedimental dialéctico, que podríamos denominar como una lógica operativa, que está cimentada a través de la lógica de la jurisprudencia, particularmente. Entonces entendemos que se trata de una práctica esencial en el sistema legal, ya que permite a los abogados, a los jueces, a los fiscales y otros profesionales del derecho fundamentar sus posiciones y defender sus argumentos en el contexto o un caso o asunto legal que les pertenezca, ¿verdad? Bueno, así tenemos el razonamiento jurídico de Manuel Atienza es una perspectiva directamente filosófica y teórica sobre cómo se lleva a cabo el proceso y razonamiento en el ámbito del derecho. Así Guillermo Cabañas Torres afirma que, ¿no?, la interpretación jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para sí mismo o comprender, o para los demás, que debería ser revelar, el verdadero pensamiento del legislador o explicarle el sentido de una disposición. En tanto, ya el clásico tratadista alemán, ¿no?, Ludwig en Excelus, define la interpretación de la norma jurídica en la cual describe lo siguiente. Interpretar una norma jurídica es esclarecer su sentido y precisamente aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica y por tanto también para la resolución judicial. Semejante esclarecimiento es también conseguible respecto al derecho consuetudinario, deduciéndose su verdadero sentido de los actos de uso, de los testimonios y del usus fori, reconocido y continuo. Pero el objeto principal de la interpretación lo forman las leyes. Esto citado por Atienza, obviamente. El razonamiento jurídico tiene limitaciones. Hay limitaciones. Una de ellas es
como dice Atienza, la lógica no se ocupa propiamente de los argumentos, sino de los esquemas en los argumentos. Por esta razón, la lógica no permite por sí sola justificar nada, porque justificar depende también de factores que se encuentran más allá de la lógica. Esta idea es un lugar común en famosas teorías sobre la argumentación jurídica. Eso de acá lo cita McCormick, pero justamente Atienza lo señala en su libro, ¿verdad? Otra limitación se refiere más bien a la lógica deductiva que a la lógica en sentido amplio. En efecto, los esquemas a la lógica deductiva podrían ser adecuados para dar cuenta de los argumentos o de cierto tipo de argumentos. Por eso, en el análisis formal de los argumentos deben usarse instrumentos que no son solamente los de la lógica formal ordinaria. Y ahora, tocando el tema de la lógica, ¿no? La lógica en lo que es en el libro de Derecho Común, el Derecho como Argumentación de Manuel Atienza, la lógica ofrece esquemas que ayudan a ordenar los argumentos y a dar, cuando menos, una primera idea de su posible bondad. Estos esquemas son útiles en el análisis, evaluación y construcción de argumentos jurídicos. La lógica suministra una ayuda importante para la interpretación, la redacción de textos jurídicos y la conceptualización. Por respecto a la interpretación, proporciona un lenguaje formal que permite traducir los argumentos jurídicos desde el lenguaje natural y también darse cuenta de que un mismo argumento expresado en un lenguaje natural puede ser formalizado de distintas maneras. Obviamente la lógica no va a resolver el problema de interpretación, pero ayuda a ver dónde está el problema, ¿no? Con respecto a la redacción de textos jurídicos, la lógica es un poderoso instrumento porque su lenguaje formal ayuda a detectar imprecisiones y a evitarlas, obviamente. Bueno, en lo que es la importancia de la norma jurídica y el razonamiento jurídico en el contexto social actual, la totalidad de la formación se excluye la argumentación jurídica como base de la formación de los futuros abogados. Ahora, estudiantes de Derecho, quienes a lo largo de su carrera universitaria les han enseñado lo que es ¿no? Aprender taxativamente los artículos, los códigos y el conocimiento adquirido sobre argumentación jurídica que se obtiene, es meramente teórico, siendo que actualmente a los juristas les falta una formación más activa, siendo que esta que debe ser una manera de aprender del derecho, transformando así la educación codiguera en una educación que se pueda usar las normas, aplicar las normas, usando de esta manera que pueda interpretar adecuadamente las normas para que haga su arte en los propios alegatos, ¿verdad? Una comparación es que en los países que aplican el common law, donde se les enseña a usar el derecho para defender casos hipotéticos o reales, siendo así que los estudiantes aprenden a usar argumentos y utilizar criterios propios para poder confrontar las opiniones de otros colegas, generando el debate, y ver que la argumentación se da en contexto de debates. Es decir, que se puede sobre mucho de derecho, se puede saber mucho sobre derecho, pero uno es deficiente presentando argumentos o alegatos que quizás le pueden dificultar mucho. Finalmente, el derecho, como es conocido, se modifica y las técnicas de litigación van a ser implementadas constantemente, ya sea con técnicas orales o audiovisuales, para poder llegar a los oídos de jueces, quienes son los que resolverán las controversias sobre los casos que se discuten. Muchas gracias.